Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días. Esta mañana con ustedes desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esa cita que todas las mañanas tenemos de 6 a 7 de la mañana y los sábados de 7 a 8. Aquí estamos con ustedes. Gracias a Dios por todos los que se conectan en esta hora con nosotros, por los que van buscando al Señor en el transcurso del día, en la noche, escuchando para acostarse una meditación. Es muy importante acostarnos pensando en Dios. Es muy importante que le entreguemos en la noche las cargas al Señor. No se acueste con cargas. Yo he visto la diferencia de cuando uno ora y escucha una palabra o hace algo espiritual en ese momento acercándose a Dios. La diferencia de cuando no lo hace. Y es bastante grande. Así que tengamos en cuenta esto. Si usted por la mañana se le dificulta escuchar la palabra, quiere volverla a escuchar para grabarla en su corazón, qué bueno sería. Aprender hábitos sanos en este año 2025 y este segundo mes que ya se va acabando, tomar hábitos nuevos, hábitos buenos, hábitos que nos lleven a tener una mente lúcida y el último momento de hablar con Dios ya para cerrar los ojos. Es bien importante. Así que vamos a orar, entreguémosle este tiempo al Señor y démosle gracias, Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo que hoy nuevamente nos regalas. Gracias, Señor, porque al abrir nuestros ojos contemplamos la luz de un nuevo día, pero también, Señor, somos conscientes del regalo precioso de la vida y de tu compañía. Señor, gracias porque nuestro cuerpo es templo de tu Santo Espíritu. Y así como nosotros somos conscientes de eso, somos conscientes también que tu presencia va con nosotros todos los días, donde quiera que estemos, Señor. Y cuando hay dos o más en tu nombre, también te haces presente, porque es una promesa, Señor. Y por eso cuando nos hacemos estos devocionales, hay más de dos, bendito Dios, y la conexión es contigo. Conectamos en estas líneas, Señor, al cielo y hacemos esa célula celestial donde disfrutamos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo que nos guía y nos lleva a toda verdad. Espíritu Santo, toma hoy todo nuestro ser, encamínanos hacia esa verdad, esas verdades profundas que salen de tu corazón. Quita de nosotros la duda, todas aquellas cosas que nos separen de ti. Y hoy, Señor, la palabra que tú nos has dado, llévanos a obedecerla, ponerla por obra, a vivir para ti, Señor. Aquí estamos. Hoy te pido que nos llenes del gozo de tu Espíritu, Señor, que el amor, el gozo y la paz se manifiesten en nuestro corazón, que nos llenes de ese gozo para que todas aquellas cosas que nos duelen, que nos puedan entristecer, sean quitadas y bloqueadas con la presencia de ese gozo, Señor, que da tu Santo Espíritu y que es tu Santo Espíritu. Que el Espíritu Santo no solamente da el fruto, sino que Él mismo es ese fruto, el fruto del gozo, la paz, el amor, todas aquellas cosas que necesita nuestra vida para vivir una vida abundante, Señor, una vida de calidad. Porque podemos ir al médico, podemos hacer muchas cosas por nuestro cuerpo, pero el alma necesita de ti, Señor. Mi alma te necesita. Donde están aquellas cosas, esos recuerdos, esas cosas que marcaron nuestra vida. Bendito Dios, necesitamos ser restaurados, como lo fue Pedro en un tiempo, Señor. Necesitamos tu restauración, tu cuidado, que nos muestres en nuestra alma, Señor, qué cosas fallan para entregártelas a ti, para estar sanos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Ayúdanos, Señor, que esa sanidad sea integral, porque a eso viniste tú, no a sanarnos solamente lo físico, porque muchas veces lo físico tiene que ver con la sanidad espiritual, con lo integral, con lo que está en el alma, Señor, con las emociones, con mi yo confrontado contigo, Señor, donde el espejo en el que me veo es con tu palabra.
contigo, Señor, en lo que tú me enseñas. Enséñame esas verdades y ayúdame a caminar, Espíritu Santo, en la libertad a la que tú me llamaste, en este camino, verdad y vida que eres tú. Quiero ser libre, Señor, y pongo delante de ti todo mi ser esta mañana y te pido, Señor, que hables a mi corazón como siempre lo haces. En Cristo Jesús. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el Bueno, entonces hoy seguimos febrero 26 del tema de nuestro libro, El Camino de la Negación. Quizá este tema un tiempo lo vimos, pero acuérdese que cuando el Señor en la palabra de Dios repite es porque tenemos que poner cuidado. El Señor nunca repite algo porque sí. Cuando Él habla 2 veces, la tercera es porque ya tiene algo que nosotros tenemos que poner cuidado. Entonces, en este camino de la negación vemos a Pedro, Marcos 14, 67 y 68, negando al Señor. Marcos 14, 67 y 68. Dice, y al ver a Pedro que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo, tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro lo negó diciendo, no lo conozco, ni sé de qué está hablando. Y salió fuera a la entrada, entonces cantó un gallo. Bueno, vemos, ya el Señor había advertido de esto a Pedro cuando le dijo, le estaba probando su fe, le estaba probando esa fe que Pedro flaqueó muchas veces. Entonces aquí encontramos a un Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, enfrentando una de esas pruebas difíciles en ese momento. Recordemos que siempre vamos a ser probados por el Señor. Y aquí fue una prueba difícil y dura, ¿sí? En ese discípulo que era el que más se acercaba a Jesús, el que le pedía caminar sobre las aguas, el que hacía muchas cosas, nunca te dejaré, nunca te voy a negar, nunca hasta la muerte. Él le había prometido lealtad al Señor. Y Pedro niega a Jesús 3 veces durante esa noche del arresto. Ahí está saliendo una señora, que era como en ese tiempo llamaban, y del servicio, ¿no? Prestaba unos servicios allí y le hace ver a Pedro que él andaba con Jesús. Entonces este evento revela cómo en momentos de presión, de miedo, incluso en los momentos más fuertes, se puede ceder al temor y a la negación. Podemos guardar en nuestro pensamiento, en nuestra alma, el temor a la negación. Y ese camino de la negación es una lección importantísima sobre la naturaleza humana, sobre el arrepentimiento y la restauración divina. Pedro no se quedó sin ser restaurado, porque Pedro mostró lo que había en su corazón. Entonces, por eso es muy importante el camino de la negación sobre esa naturaleza humana. Usted tiene que conocerse quién es usted. Pedro no se conocía a él, por eso el Señor siempre lo probó, porque él era muy emocionalista y siempre decía cosas que el Señor sabía que no se las iba a cumplir. Y hay personas que prometen cosas, que hablan antes de pensar, porque lo llevan son las emociones, pero no las convicciones. Entonces vemos la fragilidad humana con el temor, la fragilidad humana y el temor que enfrenta cada uno de nosotros. Pedro, recordemos, puede ser cualquiera en este preciso momento. Y él había caminado con Jesús y había presenciado muchos de sus milagros, ¿sí? Muchos. Pero en ese momento Pedro estaba vulnerable. Cuando pasó este evento, Pedro estaba vulnerable. Él había presenciado, él había comido con el Señor,
Él había presenciado todo, inclusive él mismo fue testigo de un milagro sobrenatural. Cuando el Señor le dice que tiene que pagar los impuestos, Pedro le dice, tenemos que pagar los impuestos, y él le dice, ve a ese pez y allí encontrarás una moneda, porque él era pescador. Entonces el Señor lo manda a pescar, porque él sabe pescar, pero lo que no sabía era hacer milagros, porque los milagros vienen del cielo, no los hace el hombre. ¿Ve? El Señor usa al hombre para ellos, sí. Mire, ahí vemos a un Pedro sacando esa moneda de un pez que Jesús le había dicho. Entonces, él había caminado, había visto todo eso, pero cuando es confrontado por una sirvienta, él niega conocer a Jesús. Ahí vemos que ese acto de negación muestra cómo el temor al hombre, al rechazo y a la persecución puede llevarnos a negar en nuestras creencias y convicciones más profundas. Así sea lo que sea, usted puede negar a Jesús con cualquiera de sus actos en este tiempo. Y ahora sí que más, porque estamos frente a una ciencia que ha avanzado, un camino que pues, es muy, muy, muy espacioso para nosotros tomar decisiones y negar a Jesús. Entonces, como reflexión hoy, ¿cuántas veces hemos negado nuestra fe? ¿Cuántas veces hemos negado valores o principios por miedo a ser juzgados, por miedo a ser rechazados o por miedo a ser atacados? Entonces, la negación no siempre será verbal. Puede manifestarse en decisiones que hacemos para evitar conflictos o acciones que no reflejan nuestro compromiso con Dios. Piense hoy, ¿cuántas veces usted se ha escondido para no dar a entender que usted tiene y camina con Jesús? Y usted quiere esconderse de todo eso porque ya le han empezado las críticas, ya le ha empezado el bullying, ya ha empezado la burla, así como le pasaba a Pedro. Entonces, como aplicación práctica a este punto, debemos reconocer en nuestro corazón el temor. El temor, identificar áreas en tu vida donde el miedo al rechazo o al conflicto te ha llevado a comprometer tus principios. Y tenemos que identificar esas áreas para nosotros, en momentos que enfrentemos pruebas, podamos decir, como lo hacía los otros discípulos de pronto, ¿verdad? Pedir fortaleza a Dios, orar para que Dios te dé y nos dé valentía de ser firmes en la fe, incluso en medio de la oposición y las pruebas. Pedirle al Señor, Él dice que seamos esforzados y valientes. Entonces pedirle al Señor que nos haga esas personas esforzadas y valientes. Y hemos hablado mucho de la fe precisamente porque la fe tiene que ser firme, pero en Jesús, en su palabra, no dudar. Entonces ese camino hacia la negación lo escogió Pedro, pero no fue instantáneo ese camino, fue el resultado de una serie de eventos y decisiones que lo llevaron a ese punto, dígalo bien. Por eso todos los días yo tengo que analizarme a la luz de la palabra cómo estoy respecto de Dios, de Jesús. Lo llevaron desde una confianza excesiva en sí mismo, pasando por no estar alerta en la oración en el jardín del Getsemaní. ¿Se acuerda que el Señor le dijo, no has podido orar ni una hora? ¿Sí? Y lo llevó hasta seguir a Jesús de lejos durante el arresto. Él se hizo de lejos, él no estaba al lado. Jesús quedó solito, todos se quedaron y se quedó mirándolo de lejos. Pedro tomó pasos que no lo acercaron en su momento de la negación. O sea, él ya se estaba acercando a eso con las actitudes de él. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar. Que tanto yo amo al Señor que ellos estuvieron dispuestos a dar todo por el Señor. Pero en momentos como estos, el Señor quedó solo. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que mirar cuánta confianza excesiva hay en nosotros mismos.
cómo estamos en el momento de la oración, porque Pedro no pudo orar con el Señor. Se quedó dormido y dijo que era que estaba muy triste, pero esa no era, o sea, no podía ser más fuerte la tristeza que el querer acompañar a Jesús durante esa oración. No dejes que tu fe se enfríe. Volvemos a hablar de la fe. La fe tiene que ser muy alta, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús nunca dudó de lo que tenía que hacer y del camino al Padre. El camino hacia la negación suele ser gradual, no es instantáneo. Comienza con pequeñas concesiones que hacen que nuestra fe se enfríe, óigalo bien. Y eso sí que es delicado, ¿ve? Porque cuando dejamos de buscar a Dios activamente, de orar, de mantenernos cerca de Él, de buscar esa intimidad con Él, nos volvemos vulnerables a negar su presencia y perder en nuestras vidas. Porque los que salimos perdiendo somos nosotros. Jesús no pierde nada, Él sigue adelante. ¿Ve? Entonces, como aplicación a este punto, debemos mantenernos cerca a Jesús. Buscar todos los días esa comunión, ese acercamiento. No permitir que las distracciones, que hay tantas hoy en día, las dudas, las presiones del mundo, nos alejen de una relación todos los días con el Señor. Cultivar esa vida de oración diaria. No sé, una de las cosas que nos mantiene en ese fogón es la intercesión. Volvernos personas que intercedemos por las necesidades de otros, porque nos olvidamos de nosotros mismos. Y en esa comunicación con Dios constante vamos a recibir fortaleza, sabiduría, discernimiento en medio de las tentaciones y las pruebas. Cuando usted se aleja de todo esto, usted ya va un camino de la negación. Usted ya cada día se va haciendo como Pedro, a mirar a Jesús de lejos, a mirar a Jesús de lejos. Entonces, otra cosa es el arrepentimiento y la restauración. Siempre habrá una oportunidad para arrepentirnos. A pesar de haber negado a Jesús, Pedro experimenta un profundo arrepentimiento. Llora amargamente después de darse cuenta de lo que ha hecho, según Marcos 14:72. Llora amargamente, pero ese llanto es de dolor. El Señor conoce el corazón. Y sin embargo, la historia de Pedro no termina en la negación. Es muy diferente a lo que hizo Judas. Porque Judas lo negó, pero Judas también lo vendió. Hizo cosas que nunca cambiaron en su corazón. Él lo negó de una manera que nunca su corazón fue restaurado. No lo siguió de verdad, aunque estaba con él, comía con él, veía lo que el Señor hacía, nunca cambió su corazón. Nunca se lo entregó, siguió robando, siguió. Pedro no, Pedro luchaba era con su alma, sus miedos, esas cosas que no le había entregado, y ese día estaba vulnerable. Entonces Pedro termina en la negación, pero también termina en la restauración, cuando Jesús lo busca y le da una segunda oportunidad para afirmarle su amor y su lealtad. Mire, ahí le pregunta al Señor. Y esas son las preguntas que hoy Dios te hace a ti y a mí. Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, y póngase ahí su nombre. ¿Sí? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Entonces lo llevó a esa confrontación. En esta nueva traducción viviente, le estoy leyendo como dice la nueva traducción viviente, porque en otra puede ser, ¿cierto? Hijo de Juan,
que era el hijo de Juan, era el Jonás, que era el papá. Pero aquí en esta traducción lo habla como es el papá. ¿Sí? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Tremendo, porque lo desafió al servicio. O sea, uno le demuestra el amor al Señor cuando uno ha entregado todo para que Él, a través de la vida de uno, también se haga ciertos discípulos para Él, no para nosotros. Nosotros no podemos hacer discípulos para nosotros mismos, que nos sigan a nosotros. No, seguimos a Jesús, lo oímos a Él y nos enamoramos de Jesús. No nos enamoramos de los pastores, los amamos, los respetamos. Le damos gracias a Dios porque nos han puesto personas que nos han abierto los ojos, nos han enseñado, los honramos, pero no los adoramos, los seguimos es a Jesús. Entonces Jesús repitió la pregunta, mire, las mismas 3 veces que Pedro lo negó, aquí Jesús la hace. Y entonces Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. O sea que hay corderos y hay ovejas para cuidar. Corderitos los que van naciendo, ovejas los que ya van siendo personas que tienen ya un redil y un pastor. Y le preguntó por 3ª vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la 3ª vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús le dijo, alimenta a mis ovejas, no te quedes con lo que yo te doy, quita esos miedos y esas prevenciones, obedeciendo el llamado que te he hecho a ser un pastor, a ser una persona. Estás conmigo, yo te llamé para esto. Si tú haces esto, vas a tener una fe firme. Esos somos los que somos llamados, ¿cierto?, a servir al Señor de esa manera. Entonces nosotros hacemos la voluntad del Señor sirviendo de esa manera. Todos podemos caer en el camino de la negación, como reflexión, y en algún momento de nuestras vidas podemos caer en ese camino. Sin embargo, Dios nos ofrece la gracia del arrepentimiento y la restauración. Nuestra negación no tiene que definirnos a nosotros mismos. Podemos ser restaurados, podemos ser usados por Dios de manera poderosa si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido, como lo hizo Pedro. Pedro, en ese llanto, por eso Él le dice, tú lo sabes todo, porque Él sabía que para Jesús no había nada desconocido. Él había tenido intimidad con Jesús. En cambio Judas, ¿no? Judas andaba de lejitos. ¿Ve? A pesar de que el Señor estaba allí, Judas no tenía esa intimidad con Él. Entonces, como aplicación, debemos reconocer nuestros errores hoy. Si has negado a Dios o has comprometido tu fe de alguna manera, acéptalo con humildad. Si estás mirando de lejos al Señor, acéptalo con humildad. Busca la restauración de Dios. Cree en su amor, en su misericordia, y que Él está dispuesto a restaurarte y a usarte para sus propósitos. El valor de la humildad es importante delante de Dios. El valor de la humildad y la dependencia que tenemos con Él y de Él. Esa experiencia de Pedro nos enseña que no podemos confiar solo en nuestra propia fuerza o nuestra determinación para permanecer firmes en la fe. Óigalo bien. Necesitamos depender continuamente de Dios y aquí también del Espíritu Santo. No podemos andar sin el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo apagado. No, hay que cultivar una vida y una actitud de humildad y de oración, diciéndole al Espíritu Santo que nos ayude en esa firmeza. Recordemos que el Señor nos dijo que no era bueno que quedáramos solos y nos dejó al Espíritu Santo. Y no lo podemos olvidar.
Entonces la negación de Pedro también nos muestra la importancia de ser humildes, no de tener orgullo. Judas fue muy orgulloso, demasiado, y no reconoció nunca su pecado. Entonces Pedro, antes de este evento, había mostrado un espíritu de autosuficiencia. Mucho cuidado con eso. Afirmando que nunca iba a abandonar a Jesús. En vez de decirle en humildad, ¿cierto? Ayúdame y ayúdame a nunca abandonarte, porque no lo quiero hacer. Pero soy tan de carne y hueso que puedo un día fallarte. Sin embargo, aprendió que es solo mediante la gracia de Dios que podemos permanecer fieles. Es por su gracia, no porque seamos los mejores, sino porque en su gracia hemos hallado gracia delante de Él. Y como aplicación práctica en este punto, vive con humildad. Sé humilde, quita, porque el Señor a los orgullosos los mira de lejos. Reconoce esa necesidad de Dios cada día y evita confiar demasiado en tu propia fuerza o sabiduría. Doblégate completamente a Él. Practica esa dependencia absoluta de Dios. Invita al Espíritu Santo a guiarte, a fortalecerte en cada decisión y desafío que enfrentas. Espíritu Santo, yo no puedo esto, no quiero estar solo o sola en esto. Dame la sabiduría que necesito. Ayúdame, Espíritu Santo. Y como reflexión a este punto, ¿cómo respondes cuando sientes que otros no entienden ¿Cómo respondes cuando sientes que otros no entienden tus acciones de devoción a Dios, como ocurrió con la mujer que ungió a Jesús? Ay, sí, tremendo, ¿verdad? No entendían, pero Jesús tuvo que reprenderle a los que dijeron, pero tanto está gastando, todo el dinero lo gastó, si se lo hubiera dado a los pobres. ¿Cuántas veces? Ese es un acto también que nos lleva a dudar y a no hacer las cosas para Jesús. Reflexiona sobre las veces en que has sido criticado o has sido incomprendido por tus actos de fe y cómo has manejado esas situaciones. ¿De qué manera el camino de la negación, de las opiniones o las críticas humanas pueden ayudarte a enfocarte más en agradar a Dios? En vez de hacerte a un lado, contarle, Señor, estas críticas, esto que dicen de mí, me ha llevado a irme a tu lado. Ayúdame. Considera cómo negarte a seguir las presiones de los demás y puede abrirte una mayor intimidad y obediencia a la voluntad de Dios y no la tuya. Reflexiona sobre estas preguntas hoy. Anótalas en tu libreta de apuntes y respóndele al Señor cómo lo vas a hacer. Porque de aquí en adelante tenemos que estar observando nuestras conductas, nuestras acciones, si de verdad amamos al Señor. Amparo, ¿me amas? Sí, Amparo, ¿me amas? Allí colóquese su nombre, porque todos de una u otra manera somos confrontados con esta parte. Y como aplicación teoterápica para este día, la teoterapia, recordemos, ¿cierto? Es ese tratamiento de Dios a la vida del hombre en su espíritu, alma y cuerpo a través de la palabra. Entonces este camino de la negación nos recuerda nuestra fragilidad humana y nuestra tendencia a caer, especialmente bajo la presión o el miedo. Sin embargo, también es un camino que nos puede conducir al arrepentimiento, a la restauración, cuando nos volvemos de corazón a Dios, cuando somos sinceros. Aprendamos de Pedro a no confiar en nuestras propias fuerzas, sino a depender completamente de Dios, a reconocer nuestras fallas, nuestras debilidades, a buscar su gracia para levantarnos y seguir adelante. Seguir adelante. Pedro pensó que el Señor le estaba diciendo, ¿me amas? Era porque no le creía. Por eso le dice, tú lo sabes todo. Pero el Señor le estaba probando su corazón en las respuestas. Porque él sí sabía
que Pedro lo amaba, sino que era bien miedoso, bien emocionalista y no tenía una fe grande. Siempre fue probada su fe. Padre, gracias por esta mañana. Ayúdanos a permanecer firmes en nuestra fe. Ayúdanos a no ceder al temor o a la presión del mundo que nos rodea hoy más que nunca, Señor. Enséñanos a reconocer nuestras propias debilidades, dependiendo más de ti, amado Dios. A buscar siempre tu perdón, tu restauración cuando fallamos. Que nuestras vidas sean un gran testimonio de tu amor, de tu gracia y de tu poder. Ayúdanos, Señor, a ser confrontados en este día con la negación que podemos tener hacia ti, con nuestras actitudes, con la desobediencia a tu palabra, Señor, con los miedos, la pereza a orar, como le pasó a Pedro, que se quedó dormido, pero también era por las emociones. Estamos muy tristes y en vez de orar se pusieron a dormir, y esa no era la actitud. ¿Cuántas veces en nuestras emociones, cuando tenemos depresiones, tristezas, angustias, en vez de orar, nos ponemos a dormir o a hacer otras cosas, menos a orar? Y esa es una manera de irnos alejando de la presencia de Dios, porque buscamos a nuestro propio momento el satisfacer nuestra carne. Y por eso el Señor dice: no satisfagáis los deseos de la carne que batallan contra el Espíritu. Y hay deseos de la carne que nosotros satisfacemos diariamente. Muchas veces dejamos de buscarle a Dios en los ayunos porque es más fácil y más rico comer, dormir, hacer cosas que la carne pide. Pero nos olvidamos que tenemos un Dios que tenemos que agradar y que Él es espíritu y es verdad. Buscarlo en el espíritu, buscarlo en la verdad. Y el Señor dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y es con todo el corazón que tenemos que buscarle, Señor. Por favor, perdónanos en las veces que hemos dudado, en la fe que no hemos dejado que crezca. Y la fe tiene que ser no en la cantidad, sino en la calidad de nuestra fe. De tener los ojos puestos en ti, Señor. Porque tan solo con una semillita de mostaza podemos hablar y decir, pero la fe puesta en ti. Yo te necesito hoy, Señor. Te entrego todo lo que tenga mi alma, mis miedos, mis momentos difíciles, Señor. Pero ayúdame, yo no quiero negarte, yo quiero seguir hacia adelante contigo, de tu mano, Señor. Ayúdame porque puedo ser muy vulnerable, muy débil, Señor, pero como dice tu palabra, diga al débil, fuerte soy. Fuerte soy en ti, Señor. Fuerte soy contigo, como lo hizo David, lo demostró. El valiente, esforzado, pero dijo: en el nombre de Jesús de los ejércitos, hoy te derribo. No en la fuerza mía, yo no tengo fuerza si tú no me las das, Señor. Yo no soy nadie si tú no lo eres en mí. Por eso te doy gracias por esta mañana, por este nuevo día. Gracias, Papito de los cielos, por todo lo que haces en nuestros corazones. Te entregamos los miedos al rechazo, a las murmuraciones. Señor, Él llamó a Pedro a una función específica y tú nos llamas a lo mismo, Señor, cuando entregamos el corazón. No podemos olvidarnos que el amor se demuestra cuando servimos a otros, cuando escuchamos a otros, cuando oramos por otras personas, cuando hacemos tu voluntad. Por eso, Papito de los cielos, aquí estamos. Y el amor no es decir solamente de palabras, hay que mostrarlo en las acciones, Señor. Llévame a mostrarte ese amor y haz conmigo como tú quieras, Señor. Yo te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios me les bendiga. Recordemos nuestra página web a nivel mundial, a nivel global, www.senticity.org. Ustedes pueden entrar a esa página
y pueden mirar todas las cosas que se hacen a nivel global. Y si usted que me está escuchando hoy está en cualquiera de esos países, de la página donde usted va a entrar, porque somos varios países allí, y usted vive cerca al Senti City, o tiene un familiar, un amigo, una persona que pueda congregarse en nuestra iglesia Senti City, usted le puede guiar para que puedan empezar a crecer también con la parte de la teoterapia. Le invitamos, navegue en esa parte. Recuerden nuestra página web www.senticity.org, y ahí también va a encontrar los temas de damas, todo lo que nosotros hacemos como equipo a nivel global está allí plasmado, videos, devocionales. Entonces naveguen esa página y conózcanos también. Dios les bendiga. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desviar, Señor, postrado en tu altar, Señor, y no mirar atrás. En mi angustia yo busco a ti llegar, yo busco solo mirar la faz de mi Dios. Y si las luchas vienen a perturbar mi paz, así yo me propongo mirarte solo a ti. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desviar, Señor. Postrado en tu altar, Señor, y no mirar atrás. El mundo es muy bello y lleno de ilusión, pero eso no produce en mi satisfacción. Yo miro hacia el cielo y veo una luz, y así yo me propongo mirarte solo a ti. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desviar, Señor. Postrado en tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desviar, Señor. Postrado en tu altar, Señor,
y no mirar atrás. Quiero invitarte a que descubras el poder de la devoción diaria. Imagínate comenzando cada día con un momento de paz, de reflexión, de conexión profunda con Dios. Este es un libro devocional cristiano y es más que solo páginas, es una guía espiritual y de estudio que te acompaña en tu caminar diario de fe. Va a transformar tu rutina. Dedicar unos minutos cada día a la lectura y al estudio de la palabra de Dios puede cambiar tu perspectiva y llenarte de propósitos. Cada devoción está diseñada para inspirarte, para motivarte y para recordarte el amor incondicional de Papá Dios. Conéctate profundamente a través de las historias, de los versículos, de las reflexiones diarias para poder profundizar en tu relación con Dios, para entender mejor su palabra, para poder aplicar esas enseñanzas a tu vida todos los días. Hoy te invito a que reflexiones y crezcas. Cada devocional ofrece un espacio para la reflexión personal. Te va a ayudar a enfrentar los desafíos de la vida con fe y con esperanza y te va a llevar a cultivar una actitud de gratitud en cada situación. Yo sé que va a ser un encuentro de paz en medio de todo el caos que puedas vivir. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, este libro será tu refugio. Te recordará que sin importar a lo que te enfrentes, siempre hay un mensaje de amor, siempre hay un mensaje de consuelo esperando ser descubierto. Comparte también igualmente esta luz, porque tú al adquirir este libro no solo te beneficia en tu vida espiritual, sino que también puedes compartirlo con amigos, con familiares, con personas que amas, que sabes que necesitan de Dios, convirtiéndote tú en un faro de luz y de esperanza para otras vidas. Estamos llamados a vivir con un propósito y es ser luz a las naciones. No esperes más, da el paso hacia una vida más rica de fe y devoción. Recuerda que tu viaje espiritual comienza ahora y es una simple decisión en tu corazón. Dios te bendiga.